tu espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué tiene tu espíritu que cuando me tocas me haces temblar? ¿Y que es tu presencia que al manifestarse tengo que adorar? ¿Qué tiene tu espíritu que cuando me tocas me haces temblar? ¿Y que es tu presencia que al manifestarse tengo que adorar? Y es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Y es que sé que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que me afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que me afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces en mi afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Segunda de Corintios, capítulo número 3, versículo número 16. Durante muchas semanas, Dios nos ha venido abriendo su corazón. Y es lo que no podemos perder de vista cuando nos acercamos a la palabra del Señor. Que no nos acercamos simplemente para leer un libro, sino que cada vez que Dios nos va dejando ver su bondad, Dios nos está abriendo su corazón. Y nosotros nos damos cuenta que en lo humano, al ser humano le cuesta mucho abrir su corazón. Nos cuesta mucho. Aunque a veces nosotros parecemos sinceros, la verdad es que nos cuesta mucho abrir el corazón.
Y nos cuesta abrir mucho el corazón, ¿cierto? Especialmente en aquellas cosas que a nosotros nos avergüenzan, ¿cierto? Es fácil hablar de las cosas buenas, pero no es fácil hablar de las cosas escondidas del corazón. Pero mis amados, que el Dios santo, que es sin pecado, que es puro, santo, sin mancha, nos vaya abriendo su corazón y nos vaya dejando escuchar su voz a través de su palabra. Porque no podemos perder de vista que estamos aquí para encontrarnos con el Señor. Y que la predicación de la palabra no es sentarnos a escuchar un sermón. Ese era el concepto que traíamos de afuera del mundo. Que congregarse era ir a escuchar un sermón, escuchar ciertas palabras y salir y creer que eso ya fue todo. No, mis amados. Cuando la palabra de Dios es expuesta, Dios lo que está haciendo es atrayéndonos a un encuentro con Él. Porque Dios nos va dejando ver quién es Él. Y cuando Dios nos va dejando ver quién es Él, lo que Él está haciendo es extender sus cuerdas de amor sobre nuestras vidas. Como dijo el salmista, sus cuerdas cayeron sobre mí en lugares deleitosos. Y después dice, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Cuando su amor cubrió la vida del salmista, el salmista recibió una luz gloriosa para entender, todo lo que yo debo atesorar es quién es Él. Todo lo que yo debo atesorar es Él. Él es el regalo de quién. Él es el regalo incomparable de mi vida. Hemos estudiado una y otra vez, hemos iniciado con las mismas palabras, que solamente la gloria de Dios es la que nos llevará a caer rendidos a los pies del Señor. Cuando su gloria es expuesta, y hablábamos ahora en la última canción, cuando ese espíritu me toca, ¿sí o no? Allí, en medio de mi debilidad, caigo es postrado ante sus pies. Su gloria es la que hace que mi corazón caiga postrado delante de su presencia. Pero no podemos perder de vista también que no seremos conscientes de todo lo que mi vida necesita cambiar y de todo lo que necesita ser transformado en mí, sino solo en su presencia. Porque ya mi medida no es el otro ser humano. Me voy a dar cuenta que ahora la medida es la gloria de quién. Y cuando Isaías se vio frente a la gloria de Dios, ¿qué exclamó? Miserable. Ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos. Vio su condición y era el profeta. Y el profeta, cuando estuvo delante de Dios, vio que solo la gracia de Dios puede hacer posible que no sea aterrador estar delante de Dios, sino que sea un privilegio. Y dice 2 Corintios 3, 16 al 18, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de ¿quién? Como por el Espíritu del Señor. Mire, cuando el velo va siendo quitado, es que Dios me va permitiendo ver con más claridad, y no estamos hablando de los ojos naturales. Estamos hablando es del entendimiento, de cómo el entendimiento va siendo alumbrado. Por eso la palabra de Dios dice que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Porque podemos ver con los ojos naturales, pero podemos estar no entendiendo en el corazón. Y Dios puede hacer posible que mi corazón pueda empezar a entender, ¿cierto? Cuando el velo va siendo quitado, Dios me va llevando a ver cada vez con más claridad lo que Él ha provisto, lo que Él nos ha dado. Pues nuestra ceguera tiene que ver con nuestro corazón, buscando en todo lugar solo lo que Dios nos puede brindar, buscando fuera de Dios solo lo que Dios nos puede solo lo que Dios nos pueda dar. No olvidemos que cuando creemos, el velo es ¿qué? Creer permite que el velo sea corrido de nuestras vidas, sea quitado, para que al creer y poder ver lo que Dios ha provisto, nuestras vidas sean completamente transformadas. No olvidemos, cuando Dios quitó el velo del corazón de Abraham,
Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y lo hemos visto. ¿Qué fue lo que Abraham creyó? Que Dios es el que justifica al impío. Que Dios solamente es el que puede hacer justo al pecador. Que Dios solamente es el único que tiene el poder de hacer justo al malo. Y eso fue lo que pudo ver Abraham. Y eso fue lo que le fue contado por justicia. De manera que cuando Dios nos justifica, no olvidemos que es cuando Dios, por medio de la obra de Cristo, nos atribuye la justicia que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Y cuando Dios nos atribuye esa justicia, nos ve como justos delante de Él, como si jamás hubiéramos ¿qué? Fallado, ¿cierto? Pero no podemos perder de vista que cuando somos salvos, vino por esa justicia, pero después esa justicia empieza a ser impartida sobre nuestro corazón. Y eso es lo que la Biblia llama santificación. De manera que ya entendemos que no hemos sido simplemente perdonados para estar delante de Dios, sino que hemos sido perdonados para ser transformados a la imagen de Dios. Para volver a Génesis 1, 26 y 27, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra, ¿qué? Los creó. Para volver a ese diseño original. Porque si el velo no es corrido, pues nosotros seguiremos por siempre justificando nuestro ¿qué? Nuestro pecado. Pero cuando el velo es quitado, lo único que vemos es una necesidad de correr a los brazos de Dios. No olvidemos, cuando viene esa revelación de Dios y Dios desnuda mi pecado, no quiero huir de Dios, quiero es caer a los pies del Señor. No olvidemos que si la palabra solamente es aplicada a nuestra conciencia, simplemente soltaremos como aquellos hombres la piedra, pero nos alejaremos de Jesús. Pero si la palabra toca nuestro corazón, entonces como aquella mujer quedaremos a los pies de Jesús. Y cuando Jesús miró a aquella mujer que no se fue, a los pies de él le preguntó: ¿quién te condenó? Ninguno, maestro. Y vienen las palabras del que sí la podía condenar: ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más, vete y no sigas con una vida sin Dios, no sigas con una vida alejado de Dios, no sigas con una vida donde Dios está en tus labios, pero no está dentro de tu corazón. Y hemos visto cómo el Espíritu de Dios, por su bondad, ha venido a morar en nosotros, y que el Espíritu de Dios, ¿cierto?, es la presencia de Dios que mora en nosotros, pero también es el poder de Dios que obra en ¿quién? Que obra en nosotros. Que el Espíritu es el que va abriendo la palabra y la va instalando dentro del corazón. Que cuando el Espíritu trae la palabra de Dios, no trae letra. Lo que el Espíritu hace es impartir sobre nosotros, va impartiendo. Cuando el Espíritu imparte la palabra, no imparte conocimientos. Cuando el Espíritu imparte la palabra, lo que imparte es vida. Empiezas a derramar la misma vida de Dios dentro de cada uno de nosotros. Y hemos hablado ahí por muchas maneras de poder tener una enseñanza, pero básicamente hay dos: o enseñamos letra, o hay una impartición de vida, ¿cierto? O hay letra o hay espíritu, no hay más. Todo lo que procede del hombre es letra. Cuando el Señor habló del temor que tenían los judíos, dice: no son sino mandamientos enseñados por los hombres. Y cuando los mandamientos de Dios se convierten en solo mandamientos enseñados por los hombres, no transforman la vida, no cambian la vida. Porque nosotros hemos escuchado de labios de hombres: no adulterarás, e igual fuimos a hacer lo que no debíamos hacer. Pero cuando lo escuchamos de labios de Dios, el poder de Dios no solamente me enseña lo que a Él le agrada, sino que el poder de Dios me capacita para hacer lo que es agradable delante de Él. Por eso nos ha dado de su Espíritu nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Por eso la Escritura dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros con gran alegría delante de Él, ¿cierto? El que no nos va a dejar en el piso es el Señor. Fallamos, pero la vida del creyente es una vida de constante arrepentimiento. No es un momento de arrepentimiento, es una vida de arrepentimiento. De manera permanente nosotros estamos corriendo a los brazos de Dios, porque dice la Escritura: si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. Eso no es una carta abierta para pecar, sino que Dios, que conoce nuestra condición, sabe que en cualquier momento podemos fallar en un descuido de nuestras vidas, y que Dios dejó. ¿Cómo podemos conciliar eso con Dios? Por medio del arrepentimiento, poder venir a su presencia una y otra vez, porque no olvidemos, Dios nos ha dado su palabra. ¿Y qué respalda la palabra de Dios? El carácter de Dios. Lo que respalda lo que Dios dice es lo que Dios es. Y eso es maravilloso, porque si Dios es fiel, y Dios dijo algo aquí, la fidelidad de Dios respalda lo que Dios dijo acá. Si Dios dijo no te dejaré y no te desampararé, el carácter de Dios respalda eso, ¿cierto? Por eso hemos visto que desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, que narra toda la historia del hombre, del inicio hasta sus últimos días, nos damos cuenta que a pesar de la maldad del hombre, Dios jamás abandonó al hombre. Jamás abandonó. Es más, Dios ha obrado, se ha acercado de muchas formas y de muchas maneras. Como dice la Escritura, antes nos habló por los profetas, pero ahora como dice el libro de Hebreos, nos ha hablado por el Hijo. O sea, el mismo vino para ser el mismo, el que iba a hablar a cada uno de nuestros corazones y a cada uno de nuestras vidas. De manera que el Espíritu de Dios es el que ilumina, alumbra la palabra de Dios, para que yo no le dé mi propia interpretación, para que yo no le dé a mi propia forma. Por eso veíamos el domingo hace 15 días cómo nosotros tenemos la victoria, es por medio de su obra, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y veíamos en Apocalipsis cómo ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y vemos ahí un proceso especial de lo que la obra de Cristo hace cuando es revelada. Por la sangre del Cordero nos habla de la obra que hizo en la cruz del Calvario. Ya hemos ido aprendiendo que ya no es darle un uso de amuleto a la sangre de Cristo, sino es entender que la sangre de Cristo me ha dado es un acceso al lugar santísimo para que yo pueda recibir de parte de Dios la oportuna ayuda y el oportuno socorro que necesita mi vida todos los días. El hombre es sumamente frágil, ¿cierto? Hay días que nos sentimos fuertes, pero hay días que Dios desnuda nuestra fragilidad para recordarnos que no podemos sostenernos nosotros a nosotros mismos, sino es Dios el que sostiene nuestras vidas. Aún cuando Dios nos recuerda y nos deja ver lo frágiles que somos, bendita fragilidad, porque nos recuerda el amor de Dios que nos sostiene de una manera especial. Porque en medio de toda esa fragilidad que escuchó el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu fragilidad. Y qué hermoso que en medio de todos esos momentos donde yo me siento frágil, donde yo me siento débil, en todos esos momentos es donde el poder de Dios es el que me fortalece. Ahí es donde el débil cae a los pies del Señor, y es donde el Señor dice: diga al débil, fuerte soy. Porque ya no son sus fuerzas, son las fuerzas del Señor. Es el poder de ¿quién? El poder de Dios. Cuando Caleb, después de 40 años en el desierto, a la edad de 85 años, entró y pisó la tierra prometida, Caleb pudo decir: tengo las mismas fuerzas de uno de 40. Pero eso no era la capacidad de Caleb, era la misericordia de Dios sosteniendo las fuerzas de un hombre, para que este hombre pudiera entrar, para que este hombre pudiera salir. De manera que no solamente vemos cómo por la obra de Cristo es que podemos entrar a la presencia de Dios para recibir ayuda a nuestra debilidad. En mi angustia, Salmo 34, busqué al Señor y Él me libró de todas mis angustias. Clamé a Dios y me libró de todos mis temores. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Gustad y ved cuán bueno es Jehová. Qué maravilloso poder encontrar todo esto. Y dice: vencieron por la palabra del testimonio de ellos, ¿cierto? Y que ya es claro que no es lo que nosotros decimos, sino cómo se va manifestando su obra en nuestras vidas, cómo se va haciendo visible la obra de Dios en cada uno de nosotros. Dios es el alfarero y Dios está moldeando ¿qué? Moldeando nuestras vidas, ¿cierto? Alguien
alguien me compartió algo esta semana que me pareció muy bonito y muy aterrizado para que nosotros sigamos experimentando cómo Dios va obrando en medio de las circunstancias. Porque decía el escrito que la mariposa o la larva, el gusanito, ¿cierto? No se vuelve mariposa por un milagro. El gusanito se vuelve mariposa por un proceso. Cuando vaya allá y se envuelve en el capullo y empieza a vivir un proceso. De manera que el verdadero milagro es el proceso. ¿Cierto? Lo que pasa es que ahí es donde nosotros a veces perdemos de vista cómo Dios va haciendo procesos en nosotros para llevarnos a entender, para llevarnos a que cada día esté más claro en nuestro corazón que somos hijos de Dios. Y ese ser hijos de Dios, ¿de quién tenemos que oírlo? De Dios. Porque tal vez tú lo has oído de los hombres, tal vez otro hombre te lo ha dicho, eres hijo de Dios, ¿sí? Pero a la más mínima circunstancia te estás preguntando si realmente Dios está cuidando de ti. Pero si lo oyes de Dios, mis amados, eso va a poner una firmeza incomparable, aunque aparezcan las situaciones difíciles. Mateo en el capítulo 3 habla de cómo Jesús vino al bautismo de Juan, ¿cierto? Y en el bautismo de Juan aconteció algo glorioso y extraordinario. Aquel día, dice la escritura que cuando Jesús subió de las aguas, el Espíritu descendió en forma visible sobre Jesús y salió una voz del cielo, una voz audible, que todos los que estaban ahí pudieron escuchar diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entre esos, ¿quién escuchó eso? Jesús mismo, como hombre. ¿De quién estaba escuchando Jesús? Eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No olvide de quién lo escuchó, porque un capítulo después apareció el diablo a ponérselo en duda. No olvidemos que en la tentación todas las preguntas del diablo siempre empiezan: si eres hijo de Dios. O sea, le quería poner en duda lo que Dios le dijo, y se lo quería poner en duda por las circunstancias. Dice que después de 40 días de ayunar, Jesús tuvo hambre. Había una necesidad. Y en pocas palabras, si eres hijo de Dios, ¿por qué pasas necesidades? Eso te lo va a pintar no Dios, te lo va a pintar ¿quién? El diablo. Para que tú dudes de quién es Dios. Pero tan extraordinario como Jesús nos estaba modelando la vida para nosotros. Porque la respuesta de Jesús es: no solo de pan vivirá, ¿qué? Mire, lo que me hace hijo de Dios no es que tenga mercado o no. Amén. Lo que me hace hijo de Dios no es que tenga salud o no. Gloria a Dios porque bendice nuestras alacenas. Gloria a Dios porque nos da fortaleza en la salud. Pero eso no es lo que hace que seas un hijo de Dios. Lo que hace que seas un hijo de Dios es que escuches a Dios hablándotelo al corazón. ¿Y dónde Dios lo hizo posible? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Si eres hijo de Dios, prueba a Dios. Es la otra propuesta de Satanás. Entonces, como vio que con las necesidades no pudo hacer mella en una convicción en el corazón, entonces pruebe a Dios. Si eres hijo de Dios, pruebe a Dios. Lo subió al pináculo del templo y dijo: tírese, escrito está, a sus ángeles andará. ¿Sí o no? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Yo no necesito probar a Dios. Dios ya me probó que Él es mi Padre. ¿Y dónde lo probó? Mis amados, la prueba de que Dios te ama está en la cruz del Calvario. Cada vez que empieces a pensar: ¿será que Dios me ama? Vuelve a mirar a lo que ocurrió en el monte Calvario. Y ahí está
lo inmedible, el de tal manera, amó Dios al mundo. Ese de tal manera es algo que no hay forma de medir como Dios nos amó. ¿Dónde? Nos amó allí. Lo tercero que aparece allí en la tentación, si eres hijo de Dios, ¿sí o no? Póstrate y me adoras y a toda esta gloria te daré. ¿Sí o no? ¿Y qué dijo Jesús? Mi amado, el Hijo de Dios no necesita buscar gloria. El Hijo de Dios con el Padre ya tiene la gloria. ¿Se da cuenta que si lo oímos de Dios es algo muy diferente? Es algo muy, muy diferente. Su bondad, que es el tema de hoy, ha provisto la vida de Jesús para que seamos sus hijos. Y para ser sus hijos, Jesús tiene que ser mi mayor anhelo. El mayor anhelo de la iglesia tiene que ser Jesús. Y para eso Dios va tratando en nuestras vidas. Para eso Dios tiene que ir derribando todo aquello en lo que nosotros tenemos puesto nuestro corazón, ¿cierto? Por eso la vida del creyente no es fácil. Y no es fácil porque permanentemente el creyente va a tener que enfrentar una demolición. Una demolición de sus ídolos, una demolición de aquellas cosas en las que pone su confianza, una demolición de aquellas cosas en las que pone su felicidad, en las que pone su plenitud, y Dios va a tener que ir despejándolas del ¿qué? Del camino. Y como las amamos, muchas veces nos va a doler que Dios no las que Dios no las vaya no las vaya quitando, ¿sí o no? No las vaya quitando, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nos amamos tanto y amamos tanto nuestro propio nombre más que el de Dios, que a veces nos dan una rabia que hablen mal de nosotros? ¿Cierto que sí? ¿Y cuál es su primer pensamiento? Salir usted a la defensa de usted mismo. Salir, a ver usted por qué está diciendo eso de quién. ¿Sí o no? Cuando Dios va demoliendo eso, mi amado, a usted ya no le interesa lo que digan. Alguna vez les compartí algo de que alguien vino y me dijo: pastor, es que tal personista está diciendo esto y esto de usted. Entonces yo le dije: me parece muy falso ese hermano. Y el otro me miró: ¿por qué, pastor? Le dijo: porque le faltó decir esto. O sea, todavía no conoce todo lo malo que yo soy. Apenas ha visto unas pequeñas cositas. ¿Cierto? Porque muchas veces nosotros nos creemos buenos y bueno solo hay uno, nuestro Padre que. Y cuando empieces a darte cuenta quién es, dejas de defenderte tanto. Mira, a mí no me preocupa que hablen mal de mí, ¿cierto? No me preocupa, ¿sí o no? Ay, ¿qué están diciendo? Déjenlos que digan, ¿sí o no? Si hablaron de Jesús que fue sin pecado, ahora no van a hablar de mí que la embarro una y otra vez. Que a veces voy a la casa y digo: ay, ¿para qué me puse a decir esto? Ay, ¿para qué actué así? Ay, ¿para qué sentí esto? ¿Sí o no? O sea, tienen la razón. Pero todo eso lo va a tener que ir derribando Dios. ¿De quién? De nuestro corazón. ¿Es fácil? No, no es fácil, ¿cierto? Pero es necesario si queremos ver la gloria de quién, ¿cierto? Es que es muy fácil recitar el versículo: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. El asunto es que como nosotros no menguamos por sí mismos y no nos derriban, ¿cierto? Ese es el asunto. Pero Dios lo hace con un amor entrañable, lo hace con un amor glorioso y extraordinario. No olvidemos lo que hizo con Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Yo soy capaz de seguirte. Y el Señor le dijo: Pedrito, me seguirás después. No pasaron unas cuantas horas y ya estaba Pedro negando a quién. Pero mire lo hermoso de Jesús. Aunque se desnudó toda la fragilidad de Pedro, Jesús no dejó de estar a la vista de Pedro y lo miró con un gran amor. Y yo creo que la mirada de Jesús hacia Pedro no era la mirada la que nosotros sacamos, la del dedo así. Pedro, soldado avisado,
¿Sí o no? Porque la mayor parte del tiempo, ¿por qué no abrimos el corazón? Sencillo, porque no queremos que nos saquen el dedo. ¿Sí o no? Porque difícilmente uno encuentra quien lo escucha sin que lo acuse. ¿Sí o no? Uno va a contar algo y alguien le dice, pero yo se lo dije, yo se lo advertí. Usted ya sabía, y siempre le saca, entonces uno dice, mejor no cuento nada. ¿Sí o no? Pero aquella mirada de Jesús no era la del dedo así, sino era, Pedro, yo conozco quién eres tú y sé que en tus fuerzas no pueden, pero yo ya había orado para que de este momento fueras levantado. Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que no falte. O sea, mire lo hermoso, el Señor le está diciendo, mire, por aquí vas a pasar, te iba a doler, ibas a llorar amargamente, pero tranquilo, yo aquí te iba a estar teniendo la mano, porque primero había que derribar antes de edificar. Y así es la vida del creyente. Por eso en la vida del creyente enfrentamos todo ese tipo de cosas dentro de nuestro caminar y dentro de nuestra vida. De manera que su bondad ha provisto la vida de Jesús para que seamos hijos. Sin Jesús es imposible ser hijos de Dios. Es imposible. Para ser hijo, Jesús tiene que ser el anhelo de mi corazón. Veamos entonces con allá la palabra primera de Juan, capítulo número 3. Primera de Juan, capítulo número 3, versículo número 1. Primera de Juan, capítulo número 3, verso 1, dice la escritura, mirad cuál amor nos ha dado ¿quién? El Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y fíjese cómo el apóstol Juan nos está llevando a que miremos qué es lo que originó que nosotros seamos hijos de Dios. ¿Dónde se originó? ¿Dónde nació? ¿Cierto? Y nació en el corazón ¿de quién? En el corazón del Padre. Y ese deseo del corazón del Padre se ha manifestado en una persona, en la gloriosa persona del Señor Jesucristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Sin la manifestación de ese amor, ser hijos de Dios sería imposible. Por eso no todos en la tierra se llaman hijos de Dios. No todos, ¿cierto? Y eso a veces suena como displicente, pero no es que se esté haciendo desprecio de nadie, simplemente que es como lo define la palabra de Dios. ¿Sí o no? O somos, si tenemos la naturaleza de Dios, la vida de Dios en nosotros, somos hijos de Dios. Si no tenemos la naturaleza de Dios, no somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Por eso el Señor dijo, vosotros sois hijos del ¿qué? Del diablo. Y las obras de vuestro Padre queréis ¿qué? Queréis hacer, ¿cierto? Sino que eso no suena grato, porque eso golpea de una manera tremenda al ¿qué? El corazón. Pero no es posible ser hijos de Dios si no vemos el amor que Dios nos ha manifestado para poder ser hechos sus ¿qué? Sus hijos. Si no podemos ver ese de tal manera amó Dios al mundo. Dice la escritura y continuando, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a quién. No le conoció a él. Y mira, ¿qué está esperando la iglesia muchas veces? Por eso Dios está enfocando mucho nuestra visión en este tiempo de la iglesia. Porque nosotros estamos esperando que el mundo reconozca la obra de Dios en nuestras vidas. Si el mundo no reconoce a Dios, mucho menos va a reconocer lo que Dios está haciendo en su vida. Es lo que dice ahí. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo, como no conoce a Dios, no va a reconocer la obra que Dios está haciendo en quién. En nosotros, ¿cierto? Por eso el mundo y la iglesia tienen dos pensamientos completamente opuestos. ¿Y completamente qué? Diferentes. El mundo, como no reconoce a Dios, no entiende el pensamiento de Dios.
La iglesia es un pueblo que está siendo conectado con el pensamiento de Dios. Por lo tanto, la iglesia y el mundo van en direcciones opuestas, completamente opuestas. De la misma manera que el mundo no reconoce a Dios y no reconoce la obra de Dios, escuche esto, mi amado, y lo tenemos que tener con mucha claridad. De la misma manera, es imposible que un mundo que no conoce a Dios tenga tanto la respuesta como la enseñanza que necesita nuestra vida. ¿Sí es claro? Un mundo que no conoce a Dios no tiene la respuesta, porque hoy hay una iglesia que quiere encontrar la mitad de la respuesta en Dios y la otra mitad en el mundo. El mundo no tiene nada de respuestas para la vida del creyente. No se engañe. Porque cuando el creyente piensa de esa manera, lo que el creyente se va a volver es un tipo de creyente mezcla. Va a empezar a mezclar la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios, que son completamente ¿qué? Opuestas, ¿sí o no? La sabiduría del mundo está abiertamente opuesta a Dios. Allá afuera, el asunto no es que no se nombre a Dios, el asunto es que allá afuera no hay la más mínima disposición de honrar a Dios. Y es lo diferente que tiene que haber en la iglesia del Señor, ¿qué? Del Señor Jesucristo. Por eso el mundo no tiene las respuestas que la iglesia necesita. Y el mundo no tiene la enseñanza que la iglesia necesita. Solamente proviene ¿de quién? Jesús, como hombre y como hijo de Dios, nos modeló la manera de vivir. Jesús estuvo en un momento muy difícil sobre la tierra. Cuando Jesús vino, el mundo en su momento era un mundo endurecido. La gente resistía las palabras de Jesús, le gustaban los milagros de Jesús, pero no le gustaban las enseñanzas de Jesús. Porque chocaban contra los ídolos de su corazón, contra las cosas que ellos apreciaban en su momento. Pero usted ve que eso que pasó en los días de Jesús no ha dejado de pasar en nuestros días. Dígame, ¿quién no quiere ver los milagros de Jesús en esta época? Dígame, ¿quién no? Creyentes y no creyentes quieren ver los milagros de Dios. El asunto es que no todos quieren oír las enseñanzas de quién, de Dios, y mucho menos someterse a la voluntad de quién, a la voluntad de el Señor. Colosenses capítulo número 2 versículo número 8. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, estábamos viendo, ¿cierto? Y solamente puede ser posible a través de ¿quién? De Jesús. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. O sea que la iglesia tiene que ser vigilante de qué aprende, de qué se le está enseñando. La iglesia no puede ser un pueblo que le diga amén a todo. Escudriñadlo ¿qué? Escudriñadlo todo. ¿Qué hacían los cristianos de Berea? ¿Alguno recuerda? Escuchaban las enseñanzas de Pablo y después se iban a la casa a escudriñar la palabra para ver si lo que Pablo había dicho estaba de acuerdo a la escritura. Y era el apóstol Pablo. Era un hombre de Dios. De manera que eso nos habla de que nosotros tenemos que ser una iglesia de la palabra. ¿De quién? De la palabra de Dios, porque Dios nos ha dado sabiduría ¿a quién? A todos nos ha dado capacidad. Dice Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según ¿quién? Y no según Cristo. Voy a leerle esa misma en otras versiones. Ahí vamos a tener en el televisor la versión al día. La versión al día de ese mismo versículo dice: cuidados de que nadie os cautive con la vana y engañosa filosofía. ¿De dónde proviene la filosofía?
La filosofía, por allá cuando usted busca la definición de filosofía en un diccionario, se encuentra, filosofía es cómo el hombre define el ser humano y qué es lo que le da razón de vivir al ser humano, pero definido desde los términos de ¿quién? Del hombre, no definido desde los términos de Dios. Cuidaos de que nadie os cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme ¿qué? No olvidemos, la sabiduría del mundo va en una dirección muy diferente a la sabiduría de ¿quién? De Dios. Colosenses 2:8 en la versión Dios habla hoy, dice: tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. La misma porción en la traducción del Viviente, nueva traducción del Viviente, dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de ¿quién? Y no de Cristo. Amados, nosotros no vamos a entender lo que Dios ha provisto para la iglesia trayendo el pensamiento del mundo, y que con los argumentos del mundo podamos explicar lo que Dios ha provisto, porque solamente Dios mismo nos lo puede ¿qué? Nos lo puede enseñar. ¿Qué dice acá? Nadie os engañe, os atrape con huecas y filosofías o disparates ¿qué? Elocuentes. ¿Sí o no? Tenemos que ser muy cuidadosos con toda la mezcla que puede aparecer hoy en ¿qué? Hoy en día. Pueden aparecer muchas mezclas en medio de todo lo que hoy se propone en la iglesia, y cosas que pueden entrar muy encubiertamente y van permeando el corazón ¿qué? El corazón humano, ¿cierto? Y todo eso nos va llevando. Vayas ubicando en Jeremías, por favor, 16:10. Usted sabe que el tiempo donde más división hay en la iglesia es el tiempo de hoy. Donde más división hay en la iglesia es el tiempo presente donde estamos viviendo. Porque hoy vemos a cada uno ir tras su propio pensamiento. Cada uno quiere dar su propia interpretación ¿de quién? De la palabra. Cuando la escritura advierte que la escritura no es de interpretación privada, ¿cierto? Por eso la escritura dice: la suma de tu palabra es verdad, ¿cierto? La suma de tu palabra es verdad. De manera que vemos cómo cada uno corre tras la vanidad ¿de quién? De su corazón. Como considera ver las cosas, dándole su propia interpretación a los pensamientos de Dios. Y mis amados, yo lo que necesito no es interpretar los pensamientos de Dios, yo lo que necesito es entender los pensamientos de Dios, que es diferente. ¿Qué dice la escritura? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen ¿qué? Que no retienen agua, ¿cierto? O sea, hicieron de otra la fuente que llenaba su corazón. Por eso Jeremías 16 dice, 16:10 dice: y acontecerá que cuando anuncies, Jeremías 16:10, y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué Jehová anuncia contra nosotros todo este mal tan grande? Está respondiendo el pueblo de Israel. El Señor está trayendo unas advertencias de cómo van a ser dispersados, de cómo van a ser llevados a naciones extranjeras, pero ellos lo toman como: ¿y qué hicimos de mal? O sea, ¿dónde nos equivocamos? ¿Qué era lo equivocado que estábamos haciendo? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron,
y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Entonces nos damos cuenta que hoy vivimos un tiempo donde la iglesia tiene más división que nunca, porque cada uno camina es no yendo al Señor, sino cada uno camina muchas veces es tras las cosas que le gustan a quién, a su corazón, tras las cosas que le gustan a su vida, y eso la Biblia lo define como comezón de oír, ¿cierto? Y tenemos que ser cuidadosos de eso, mis amados. Tenemos que ser cuidadosos del comezón de oír. El comezón de oír es el deseo de querer escuchar algo nuevo, algo que yo no había oído, algo que me sorprenda, ¿cierto? Y la iglesia de hoy sí que ha entrado en esos ambientes de traer nuevas cosas, ¿cierto? Pero la palabra de Dios describe que cuando Pablo llegó a Grecia, ¿sí? Dice que los atenienses, cuando llegó allá a un lugar llamado el Areópago, ¿sí? Dice que los atenienses no estaban interesados sino en saber qué cosa nueva se oía o qué cosa nueva se veía. Y que cuando se acercaron a Pablo dijeron como que oímos cosas de su voz que no habíamos oído nunca. Entonces se interesaron en oír las cosas las cosas nuevas. Si tú ubicas allí en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3, 2 de Timoteo 4, 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿cierto? Comezón, o sea, que le pica la oreja por escuchar algo, pero algo que le guste, algo que le atraiga, algo que coincida con los deseos de su corazón. Mire, la palabra lo explica completamente en estos dos versículos, dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amados, el comezón de oír sugiere que queremos nuestras propias necesidades satisfechas y dejamos de buscar el deseo del corazón de quién. Todos tenemos necesidades, ¿cierto? Si empezara aquí a hacer una lista de las necesidades, yo creo que cada uno iría levantando la mano. Los que tengan necesidad económica, entonces van levantando la mano. Los que tienen deudas, los que están atrasados, los que no le alcanza para el mercado. Y todos vamos levantando la mano, el que le duele aquí, el que le duele allí. Y cuando menos piense, toda la iglesia tenemos las mismas tenemos las mismas necesidades. Pasamos por situaciones similares, ¿cierto? Pero aunque somos un pueblo que tiene muchas necesidades y que ha pasado muchas situaciones difíciles, mis amados, la única forma por la que llegamos hasta este día, después de 20 años, de 30 años, de 40 años, de 50 años vividos, y que hayas podido llegar hasta este día, habiendo pasado por desiertos, habiendo pasado por valles, habiendo pasado por montes, habiendo pasado por fríos, habiendo pasado por intemperies, habiendo pasado por momentos de, ¿cómo se llama?, de insolación. ¿Sí o no? ¿Cómo hiciste para llegar hasta hoy? La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios ha estado en lo mucho, la fidelidad de Dios ha estado en lo poco. Y yo creo que eso nos da un mensaje muy profundo. Definitivamente, cualquiera sea mi situación, necesito tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de ¿quién? Y consumador de la fe. Pero nosotros no podemos querer buscar que sean satisfechas o satisfechos los deseos de nuestro corazón, porque eso desvía nuestro desvía nuestro caminar, ¿cierto? Por ahí la palabra de Dios habla de un hombre que caminaba con Pablo y tenía un llamado de parte de Dios, pero se dice, este hombre se llamaba Demas, pero dice que Demas abortó el camino porque le jalaron más las cosas del mundo, pesaron menos las cosas de Dios dentro de quién, dentro de su corazón, ¿sí o no? Bendito Dios que no nos ha dado todo lo que ambicionamos, y si no estaríamos perdidos, mis amados. Aún
que el Señor no nos haya dado gusto, es una gran misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Una gran misericordia del Señor, un gran amor de parte de Dios para que nuestras vidas no se extravíen de el camino, ¿cierto? Pero la palabra de Dios ahí nos deja ver en ese mismo versículo que cuando tenemos deseos en nuestro corazón y que lo que queremos es que sean satisfechos esos deseos, vamos a encontrar maestros que nos van a hablar de los deseos que tenemos en el corazón. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que quiere? Es que prosperidad, pues Dios va a dejar que encuentre maestros que le hablen al ídolo que tiene ahí en el corazón. Eso dice la palabra. Cuando no quisieron oír a Dios, dice, entonces va a dejar, en el Antiguo Testamento dice, dejé que el profeta fuera engañado y que les hablara conforme a los ídolos de quién. A los ídolos de su corazón. Y eso los llevó en otra dirección, ¿sí? Nosotros a veces no alcanzamos a pensar. El mayor juicio de Dios sobre un ser humano no es que el ser humano se enferme, no es que el ser humano pase escasez, no es que el ser humano se quede sin trabajo, no es que el ser humano tenga problemas en su salud. El mayor juicio es que Dios lo deje hacer lo que el ser humano quiera. Eso es un juicio durísimo de parte de Dios. Está en Romanos, donde dice que Dios los dejó a su entenebrecido ¿qué? O sea, que Dios me deje para que yo haga lo que yo quiera. Uy, eso es peligroso, porque quiere decir que Dios quitó las restricciones. Mis amados, si no vamos más allá es por las restricciones que Dios ha puesto en nuestras vidas, con su palabra, con su espíritu, con el temor que va instalando dentro de nuestro corazón. Todo eso pone restricciones a nuestras vidas frente a las cosas que pueden destruirnos en nuestro caminar, ¿cierto? De manera que ahí dice que vendrán muchos para arrastrar a otros tras fábulas, ¿cierto? Tras los pensamientos de hombre, tras las opiniones de los seres humanos. Por eso nosotros necesitamos ser hombres y mujeres ¿de quién? De la palabra. Porque aún muchos dentro de la iglesia del Señor dicen, pero es que yo tengo al predicador tal como la fuente mía. Y está bien. El asunto es, esa es la fuente tuya. ¿Y cuál es la fuente de ese predicador? Dios. Porque ahí es donde nosotros, al ir a la palabra, Dios nos va a ir permitiendo estar alineados con el pensamiento de quién, con el pensamiento de el Señor. Miren lo hermoso de lo que hacían los apóstoles. Tenían algo claro que no podían permitir dentro de sus vidas. Hechos capítulo número 6, verso 4. Hechos 6, 4. Porque es necesario regresar a la palabra y es necesario regresar a la comunión ¿con quién? Con Dios. A la comunión con Dios. Hechos 6:4, empezaron a aparecer muchas necesidades en la iglesia. La gente demandando que fueran cubiertas las cosas que les hacían falta. Dice que las viudas de los griegos se quejaban porque no les daban la ración alimenticia y estaban demandando de los apóstoles más tiempo y más tiempo y más tiempo. Y los apóstoles vinieron con una respuesta. Hay que distribuir el trabajo porque no podemos llenarnos de trabajo y abandonar lo esencial. Y nosotros persistiremos en el ministerio de la palabra, ¿sí o no? Mis amados, pero eso no es solamente porque fuera el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, es un llamado para cada creyente. No podemos dejar que el tiempo siga consumiendo nuestras vidas, ¿sí? Y tengamos, cuando no conocemos nada, finalmente vamos a tener que decirle amén a lo que nos digan. Porque cuando no sé nada, me tocará decirle amén a lo único que escuche. Y eso es un gran peligro. Pero cuando Dios nos ha dejado su palabra, ¿cierto? Que es bonito, porque mire, pasan cosas muy hermosas. En estos días, Camilo, mi hijo, me compartía algo. Porque él allá a solas en la casa había tenido un tiempo y había estudiado una palabra, ¿sí? Y ya después cuando estuvimos aquí en la iglesia, el Señor me permitió compartir un tema y ya después él me dijo,
Todo lo que usted estaba diciendo ahí, el Señor me permitió estudiarlo esta mañana, ya lo había visto en la palabra. Me ha permitido estudiarlo en la Biblia. Entonces mire lo hermoso cuando usted empieza es haber estado con Dios y empieza a conectar, es lo que le están enseñando con lo que usted ya había visto de Dios. Entonces fíjese cómo Dios sí nos va dando sabiduría a todos para ir aprendiendo que eso no es exclusivo de uno solo. Dios nos puede dar sabiduría a todos. Jeremías 6:16 dice, eso nos lleva entonces a algo necesario, a regresar a las sendas antiguas. ¿Sí o no? Y esto pareciera como, alguien decía, como un despropósito o como un contrasentido, decir en estos tiempos regresar a las sendas antiguas, ¿cierto? Cuando todo el mundo va apuntando es en una dirección, cuando todo el mundo está apuntando que lo de atrás hay que dejarlo atrás y que hay que apuntar es a la modernidad, que hay que apuntar es a lo futurista, que hay que apuntar es a la tecnología, al conocimiento nuevo que está ¿qué? Que está apareciendo, ¿cierto? Entonces pareciera como que no es coherente, porque dice Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma, y hallaréis descanso para vuestra alma. A cualquiera que se le diga allá afuera que volviera los ojos atrás al pasado diría, es una locura. Pero el Señor sí nos está llamando, como dice ese versículo ahí de una manera especial, paraos en los caminos, ¿cierto? O sea, como que cada uno miremos qué es lo que estamos transitando, porque vivimos en un tiempo de mucho afán. Y hay tanto afán que como que no hay tiempo de detenerse para mirar para dónde vamos. Hay tanto afán que no hay tiempo de detenerse para analizar cuál es el camino que estamos recorriendo. Alguna vez estudiamos lo que le pasó a aquel hombre que quiso correr a llevar una noticia y que corrió más rápido aún que el etíope que estaba preparado para llevar la noticia y que le dijeron no vaya ahora a llevar la noticia y dijo no importa, yo la llevaré, y se arrancó a correr y corrió, pasó al etíope con una capacidad impresionante de correr, llegó donde David y David le dijo ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Absalón? Dijo no sé nada. ¿Para qué corrió? Así está escrito en la palabra. O sea, semejante carrera, llegar de primero para que cuando le pregunten cuál fue la información que trajo, entonces le dijeron, vea, hágase a un lado. Y llegó el etíope, ¿qué pasó con Absalón? El Señor ha vengado a sus enemigos. Absalón está muerto. Ese traía toda la información que sabía para qué estaba corriendo. Pero a veces estamos corriendo y se nos hace necesario, como dice aquí, paraos en los caminos. ¿Hacia dónde estamos corriendo? ¿En qué sentido estamos corriendo? ¿En qué dirección estamos yendo? Detengámonos y miremos cómo está nuestro ¿qué? Nuestro caminar delante de ¿quién? Delante de el Señor. Porque no olvidemos que nosotros estamos viviendo tiempos donde Babel sigue vigente. Babel sigue vigente, ¿cierto? De una manera diferente. Hoy no se está construyendo una torre como en Génesis 11, pero sí se está construyendo una forma de pensar, y una forma de pensar, ¿cierto? Que aunque todos no están yendo en el mismo camino, todos sí están asumiendo la misma forma de pensar. Cada uno hagamos lo que nos parece. O sea, están todos unánimes en cuanto a ese pensamiento. Hagamos lo que, ¿qué? Lo que nos parece. Cada uno construyamos nuestro propio estilo de vida. Yo me creo un perro, entonces me comporto como perro siendo humano, ¿sí o no? Y como el ser humano nos vamos dejando arrastrar por todo, ¿cierto? No estoy en contra de los que tienen animalitos. Yo tengo un animalito, tenemos un perrito en la casa. Pero cuando el hombre pierde de perspectiva el orden, cambiar de perspectiva el orden nos lleva a comportarnos de esta manera. Hoy en día el ser humano trata al animal como si fuera un humano y al humano como si fuera un animal. Así ha cambiado el ser humano su forma de ¿qué? Su forma de pensar. Con mucho cariño trata al perro, con mucho desprecio al ser ¿qué? Al ser humano.
¿cierto? He visto personas, no hace mucho, escuchaba de una mamita muy disgustada, tenía muchas cargas con su hijo. Y al escuchar las cargas que tenía contra su hijo es, mira, yo enfermo y mi hijo ni me pregunta por qué estoy enfermo. Pero tiene un gato y ese gato no le puede doler el pelo porque no le importa invertirle lo que sean del veterinario, no le importa traer droga, no le importa meterle comida. Y mire lo tremendo, todo eso es Babel, cada uno viviendo con su propio estilo de qué, cada uno formándose su propio estilo de qué, estilo de vida. Y eso es situación que genera confusión y genera desorden, que fue lo que ocurrió en donde Babel, un sitio de qué, un sitio de confusión, ¿sí o no? Y en el diccionario normal se define Babel como confusión y desorden generalmente provocados por un gran número de personas hablando a la vez, ¿cierto? O sea que significa que cada uno hablando su lenguaje. Y así está el mundo hoy, ¿cierto? La iglesia tiene que diferenciarse del mundo, porque la iglesia debiéramos de hablar un solo lenguaje, el de Dios. ¿En conexión con quién? En conexión con el Señor. ¿Les había dado una cita? ¿Ya la leímos? Sí. Jeremías 6:16, ¿cierto? ¿Parados en dónde? Parados en los caminos, ¿sí o no? ¿Usted ha escuchado que nosotros hablamos mucho del yugo desigual? Muchas veces en la palabra. Pero nosotros lo relacionamos para lo que nos conviene, ¿sí o no? Entonces lo utilizamos mucho, el yugo desigual es para decir pues que el creyente no se case con uno que no es creyente, o que el creyente no haga negocios con uno que no es qué, que en uno que no es creyente. Pero cuando tú y yo vamos ahondando, el Señor también habla del yugo desigual frente a la mezcla que nosotros podemos hacer, ¿cierto? Porque termina siendo un yugo desigual, ¿sí o no? Querer mezclar al mismo nivel las filosofías del mundo y el pensamiento de quién. Se convierte en un yugo ¿qué? Desigual, porque es imposible, ¿sí o no? Así como es imposible unir el agua y el aceite. Usted por más que lo revuelque, ¿sí o no? Después de un rato usted los mira y siempre evidencian que la naturaleza del aceite y la naturaleza del agua son ¿qué? Completamente diferentes, ¿sí o no? Y por más que trate de mezclarlas, siempre al final van a evidenciar que no se pueden ¿qué? Que no se pueden juntar, que no se pueden unir. Entonces dice, paraos en los caminos. Y después dice, mirad. ¿Sí o no? De manera que está hablando de lo que pasa con el corazón de quién. Con el corazón de cada uno. Miremos cada uno por cuál senda nos estamos conduciendo, ¿cierto? Por cuál senda nos estamos conduciendo, ¿cierto? ¿Estamos buscando el cumplimiento de nuestros deseos o estamos buscando el establecimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas? Y es muy importante, ¿sí o no? Porque eso define el camino hacia donde nosotros ¿qué? Vamos a ir. Qué diferente el camino de David al camino de Saúl. El camino de Saúl fue el camino de ir por sus propios deseos. El camino de David fue el camino de un hombre luchando contra sus deseos para que se estableciera la voluntad de Dios. Es muy diferente el camino establecido allí, ¿sí o no? Y dice, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el camino. Y esto es muy especial, porque si hay algo especial es que la fuente primaria para que nos señale el camino es Dios mismo. Isaías capítulo número 30, verso número 21. La respuesta a esa pregunta solamente la tiene Dios mismo. Preguntad cuál sea el camino. La respuesta a esa pregunta solamente la tiene Dios mismo. Isaías 30, 21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano que, ¿sí o no? De manera que de
¿De labios de quién tenemos que oír cuál es el camino? De labios de Dios. Cada uno necesitamos oír a Dios. Vayamos al Nuevo Testamento, a 2 citas para que escuchemos a ver de labios de Dios. Marcos 1:11. En el bautismo de Jesús, desde el cielo, lo veíamos ahora al comienzo, desde el cielo vino la voz audible de Dios que estaba señalando a Jesús diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Eso está en Marcos 1:11. Lucas 9:35. Otra vez, ¿cierto? Leímos ahora en Isaías: y oirás una voz que dirá: este es el ¿qué? El camino. Lucas 9:35, en el monte de la transfiguración sucedió lo siguiente: después de todo lo que aconteció allí, descendió una nube que los cubrió, y vino una voz audible nuevamente de Dios que dijo, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿A quién estaba señalando que deberíamos oír el Padre? A Jesús. Y después en 14:6 de Juan, ¿cierto? Viene donde se completa toda la respuesta. Allá en Isaías dice: una voz que le dirá: este es. La voz de Dios dijo: este es mi escogido, a él oíd. Y al que yo tengo que oír, en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre sino por mí. Si me conocieses a mí, también conoceríais ¿a quién? A mi Padre. Pero desde ahora le conocéis porque le habéis ¿qué? Le habéis visto. De manera que mire lo hermoso, Dios no nos dejó de manera que nos extraviáramos. Dios dejó muy claro el ¿qué? El camino. Pero tengo que detenerme a pensar en algo. No olvidemos, Dios en su bondad nos ha provisto la vida de Jesús para que seamos sus hijos. Pero para ser hijos de Dios, Jesús tiene que ser nuestro anhelo. Jesús tiene que ser el deseo de nuestro corazón. Y después termina diciendo allá donde estábamos leyendo, donde dice que preguntemos, que nos detengamos, que miremos cuál es el camino, que preguntemos por las sendas antiguas, ¿cierto? Pero después dice: y andad por él. O sea que una vez escuchamos cuál es el camino, que Dios dice, ahora desea que yo esté en él. El camino no es una calle, el camino no es una ruta, el camino es una persona. De manera que andad por ese camino es estar en él. Que cada día Cristo sea la mayor realidad de tu corazón y la mayor realidad de nuestras vidas. Amados, para ser hijo, lo que Dios nos ha provisto es la vida misma de Jesús. Es lo que Dios ha provisto. Ya vamos a terminar por hoy. Primera de Juan 4:10. No podemos dejar esto sin concluir. Primera de Juan 4:10, ¿cierto? Ya sabemos entonces que oiríamos una voz diciendo: este es el camino, andad por quién. Y ya quedó claro, como de una manera especial, sabemos cuál es el camino. Y primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, ¿cierto? Ahora habíamos leído, ¿sí? No. Que cuál es el amor que nos ha dado el Padre para que seamos sus hijos. Ahora lo vamos a ver nuevamente. En esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, ¿sí o no? Envió a su Hijo para que se ofreciera en sacrificio por nuestros ¿qué? Por nuestros pecados. Entonces no podemos olvidar esto tan especial, mis amados. Jesús no solo es el sacrificio por nuestros pecados, Jesús es la vida que Dios nos ofreció para que seamos sus hijos para siempre. Jesús no solo es el sacrificio por nuestros pecados, Jesús es la vida que Dios nos ofreció para que seamos sus hijos para siempre. Es la vida que Dios nos dio.
Duélvase un poquito ahí en ese Juan, a primera de Juan 1:13. Ya vamos a terminar por hoy. Primera de Juan 1:13. Mira lo hermoso. No solamente Jesús se ofreció en sacrificio por nuestros pecados, sino que Jesús fue la vida que Dios nos ofreció para que seamos sus hijos. Primera de Juan 1:1 al 3 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ¿sí o no? ¿De quién lo íbamos a oír? Del Padre. Este es el camino. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Ahora apareció el camino y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 2: porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y mire lo hermoso, ¿cómo se ve la vida? Como lo expresa Juan: hemos visto la vida y testificamos y os anunciamos la vida eterna. O sea que la vida eterna se puede ver. ¿La vida eterna se puede ver? Sí. Ahí dice: la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. De manera que la vida eterna es una persona, no es un estado, es una persona. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y mire, esto es sumamente precioso, esto es sumamente profundo y poderoso, porque la vida se nos ha manifestado. Y porque la vida se nos ha manifestado es que nosotros podemos tener comunión con el Padre. Nadie puede venir al Padre, dijo Jesús, sino por quién. Ser hijo de Dios sin Jesús es imposible. Por eso Jesús tiene que ser, mis amados, nuestro anhelo. Sin Él es imposible ser hijos, y sin Él es imposible tener comunión con el Padre, y sin Jesús es imposible que tengamos comunión entre nosotros. Jesús hace que como hijos de Dios tengamos una relación con el Padre, y hace que como hijos de Dios tengamos una relación como hermanos, por esa identidad mutua que nos identifica con el Señor. Primera de Juan 5:11. Primera de Juan 5:11 dice: y este es el testimonio. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. No olvidemos, Jesús no solamente es el sacrificio por nuestros pecados, sino Jesús es la vida que Dios nos ofreció. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está en dónde? El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y pase unos versículos adelante, ahí al primera de Juan 5:20, ahí adelantico, terminamos ya con este versículo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ¿cierto? La vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, o sea, para conocer a Dios el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dice: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. De manera, mis amados, que Dios nos ha provisto la vida de Jesús para que seamos sus hijos. Y para ser hijos de Dios, Jesús tiene que ser el anhelo de nuestro corazón. Vamos a darle gracias a Dios, Padre.